Hola chicos, en el tema de hoy vamos a ver la programación de clases y objetos en Python. Ahora, ¿para qué nos sirve esta programación de clases y objetos? Bueno, hay veces que en nuestro problema nosotros tenemos que modelar entidades y esas entidades tienen que estar representadas en un lenguaje de programación. Las entidades pueden ser, por ejemplo, personas o pueden representar algún objeto en específico. Entonces, en Python nosotros contamos con esta técnica de programación para crear las entidades con sus atributos y métodos. Veamos cómo nosotros definimos una entidad. Bueno, una entidad lo que representa es un objeto en sí. Y esta representación es abstracta. Porque el objeto puede estar asociado a diferentes elementos del mundo real o elementos abstractos que nosotros queramos representar. Entonces, el objeto se divide en dos partes, ¿no? En la parte que contiene los atributos del objeto, que serían la característica de ese objeto, y la otra parte que contiene los métodos. ¿A qué haría referencia los atributos? Los atributos harían referencia a las características. Y las características se representan por tipo de datos, es decir, por variables. Entonces, los métodos se representan por funciones y ese tema ya nosotros lo hemos dado. Es decir, que un objeto puede tener características que lo definan como objeto y puede tener funcionalidades también. Por ejemplo, un auto puede tener vamos a ver, cantidad de ruedas, que sería una característica. Vamos a poner la característica con un signo más. Y como función lo vamos a poner las funciones de ese objeto, vamos a ponerlo con el signo menos. Y una de las funciones del auto puede ser, vamos a suponer, desplazarse, ¿no? O moverse. Entonces, como pueden ver, nosotros podemos representar diferentes tipos de entidades. Vamos a ver otra entidad. Por ejemplo, persona. La característica de una persona, que serían los atributos, ¿cuál sería? El nombre, edad, dirección. Vamos a poner otro, teléfono. Vamos a poner otro, que sería, nombre, dirección, teléfono y el correo. Entonces, como método, podríamos poner, vamos a poner un método nada más, que sería imprimir datos. Entonces, como pueden ver, chicos, nosotros podemos englobar todos estos atributos y métodos en un objeto. Y ese objeto se convierte en sí en un tipo de dato. Nosotros teníamos, por ejemplo, que cuando declarábamos en Python una variable, podíamos convertirla en un tipo. Por ejemplo, x, si nosotros decíamos x int 5 en Python, lo que va a suceder es que x se convierte en un entero. Pero en este caso también podemos hacerlo
con un auto o una persona. Por ejemplo, si yo digo P igual a persona, lo que va a hacer es que P, la variable P, se va a convertir en un tipo de dato de tipo persona. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos tenido una visión de lo que es cómo representar un objeto, cuáles son los atributos de ese objeto. Recuerden que son la característica. Y de ahí podemos también podemos asignarle a esos objetos funciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en el material mágico que tenemos cómo nosotros podemos representar objetos en Python. O podemos definirlo. Bueno, para crear un objeto nosotros usamos la palabra reservada class y ponemos el nombre del tipo de objeto, ¿no? Que en este caso sería el equivalente al ejemplo anterior como persona y auto. Entonces, nosotros le ponemos dos puntos y debajo de ese objeto nosotros vamos a poner los atributos. Recuerden que los atributos son las variables, son las características que se expresan por variable. Por ejemplo, cantidad de ruedas sería un entero y el nombre sería un string, la edad sería un entero, la dirección un string, el teléfono es un string, no es un entero, el email también sería un string. Entonces, veamos acá el siguiente ejemplo de cómo nosotros creamos un objeto y podemos darle print, y si ponemos punto, nosotros podemos acceder a los atributos o a los métodos de ese objeto. Ojo, esto es muy fundamental. Después que declaramos el objeto, si nosotros ponemos el nombre de la variable que es de tipo de objeto y le ponemos punto, podemos acceder a sus atributos y a su método. Entonces, como nosotros habíamos visto en ejemplos anteriores, cuando nosotros creamos una variable de tipo entero, nosotros poníamos la palabra reservada int y le asignábamos un número, pero también lo podemos hacer de la siguiente forma, en la cual x toma un valor por defecto. Entonces, a este tipo de dato int, cuando se invoca el paréntesis, lo que está haciendo es construyendo un objeto de tipo entero y se lo está asignando a la variable x. Entonces, a esto se le llama constructor. Es decir, a los objetos también nosotros podemos definirle una función, que esa función se invoque cuando se construya ese objeto. Es decir, cuando yo instancio ese objeto, se invoca a la función. Por ejemplo, aquí cuando yo creo myClass y le pongo entre paréntesis, lo que estoy haciendo es instanciando a un objeto de tipo myClass. Y en esa instanciación se puede invocar a una función. ¿Para qué se invoca esa función? Bueno, se invoca para hacer un conjunto de código. Como por ejemplo, si yo cuando construya una persona, quiero darle valores por defecto a esa persona, es decir, quiero darle un nombre por defecto, quiero darle una edad, una dirección, entonces utilizo ese constructor para asignarle valor. Como por ejemplo aquí cuando se declara la variable x es igual a int y se le pone 5, lo que se está haciendo es que la x toma por defecto el valor 5, ¿no? Porque se invoca al constructor de un entero y se le asigna el valor 5. En el caso de la clase, nosotros podremos implementar una función que es un constructor para que se le asigne valores por defecto. Entonces, ¿cómo se crea ese constructor? Bueno, el constructor se define con una función que se llama init. Y veamos cómo se implementa. Por ejemplo, yo creo una clase llamada persona, le pongo dos puntos y aquí creo una función. Nosotros ya vimos en la clase anterior cómo se define una función y habíamos visto también los parámetros.
Entonces, en esa función nosotros podemos ponerle el nombre self. El self hace referencia a sí mismo, ¿no? En la traducción en el inglés. Y entonces el self lo que hace es automáticamente acá crearle atributos a esa clase. Podemos ponerle los atributos aquí arriba, pero si los atributos no tiene valores, no tiene razón de declararlo en la clase, ¿no? Por eso solamente lo declaramos cuando se crea o se construye la clase. Entonces, veamos acá cuando se hace la instanciación de la clase. Nosotros creamos una variable P1 que va a ser igual a persona y le paso por parámetro John y después le paso 36. Y lo que va a hacer es que va a crear un objeto de tipo persona donde tiene un atributo que se llama name, que se le asigna y que se pasa por parámetro, y tiene otro atributo que se llama age, que se le asigna y que se le pasa por parámetro. Entonces acá podemos imprimir el name y el age. ¿Ya? También podemos hacer este constructor sin pasarle parámetro, que sería el constructor sin parámetro, como su nombre lo dice, y aquí adentro podemos agregarle valores por defecto. Veamos cómo podemos declarar una función. Ya hemos visto cómo se declaraba el objeto, se le ponían los atributos, se creaba el constructor, pero falta cómo se declaran los métodos o función. Bueno, para declarar una función lo hacemos igual que como habíamos visto en la clase anterior, que era la definición de las funciones. Ponemos el def, el nombre de la función. En parámetro le ponemos el self. Recuérdense que el self hace referencia a la clase, ¿no? A sí mismo. El self significa a sí mismo en la traducción en inglés, ¿no? Entonces, como pueden ver acá se declara una función que dentro de ella se hace un print. Y entre este print, si ustedes ponen self punto, podemos acceder a los atributos que se crearon en el constructor y imprimimos el valor de los atributos. Entonces, como pueden ver, aquí creamos una variable de tipo persona y después invocamos a la función de esa variable. Vamos a ver acá cómo nosotros corremos este problema. Vamos a alinearlo. Recuérdese que en Python tenemos que programar todo bien alineado, esté bien organizado. Entonces, aquí ustedes pueden ya imprimir lo que contiene la función del objeto persona. ¿Ok? Es decir, que acá yo puedo imprimir sus datos, ¿no? Vamos a poner acá name y acá vamos a poner age para ver el nombre y la edad de esa persona. Entonces, vamos a ver, aquí agregamos allá. Aquí estamos, vamos a imprimirlo así. Ajá.
Sí, estábamos concatenando aquí mal porque este valor es un entero, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se imprime el nombre eh, y la edad de esa persona, ¿no? Entonces, nosotros podemos pasar otro objeto. ¿Mm? Y a ese otro objeto podemos asignarles también valores. Vamos a ver acá cómo podemos eliminar un parámetro del objeto, cómo podemos eliminar un objeto con la palabra del. Y bueno, aquí tenemos las cosas más fundamentales. Aquí podemos entrar en términos más complicados como es la programación orientada a objetos en sí, ¿no? Pero nosotros no vamos a entrar allá porque estamos aprendiendo lo básico de Python y esto nos va a servir para hacer representaciones de entidades en nuestro código. Por ejemplo, si yo quiero leer un listado de estudiantes y entonces en los estudiantes quiero leer sus notas, quiero leer sus datos y quiero manejar a esos estudiantes imprimiendo las notas y los datos, esta técnica de programación me va a facilitar mucho ese trabajo. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros crear un objeto de tipo estudiante o de tipo de persona, nosotros podemos utilizar el array y también podemos utilizar la lista, podemos utilizar el diccionario y demás. Bueno chicos, espero que esto le haya sido de utilidad y puedan utilizar esta técnica para realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio. Muchas gracias.